Desde el punto de vista de la energía, puede traducirse la estructura y el proceso de la conciencia en un modelo o función matemática que explique y describa la expresión de la conciencia en un momento del tiempo. En su libro En busca de lo absoluto, Arthur Koestler señala que el astrónomo Firasov sugería que la mente era una entidad o interacción universal del mismo orden que la electricidad o la gravedad, y que debe haber un módulo de transformación, análogo a la famosa ecuación de Einstein. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. En otras palabras, puesto que la materia se puede transformar en energía física, la energía física debe transformarse en energía psíquica y viceversa. Encuentros de la física con la psicología. Hasta el momento no ha sido fácil establecer una relación entre la física y la psicología, pero esto ha ido cambiando últimamente. Con el estudio y avance del conocimiento de la física, se ha establecido un paralelo entre ambas realidades. Es así que podemos decir que en ambos campos estamos frente a macro y microvisiones de la realidad. En la física, por ejemplo, tenemos que la materia se va transformando en energía a medida que pasamos desde la macro a la microfísica. Tenemos en primer lugar un objeto, materia, que se descompone en moléculas compuestas por átomos, partículas como electrones y protones, hasta llegar al quark, que puede tomar como mínimo 6 sabores y cada uno tener a su vez uno de 3 colores, que unidos forman una confinación sin color, constituyéndose así en protones o neutrones. Entonces, en este nivel de la mecánica cuántica, ya nos encontramos en un mundo complejo de indeterminaciones y de energía que está influenciada por 4 categorías de fuerza o patrones que afectan el comportamiento de las partículas: fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética, fuerza nuclear débil y la fuerza de interacción nuclear fuerte. Podemos concluir entonces que la materia en lo profundo es energía pura que se mueve en un mundo complejo de la realidad. Así también, la psicología en un nivel macro podemos asociarla a la materia cuando estamos en el campo de la observación de los sentidos, observadores de la materia. A medida que nos sumergimos en los niveles profundos de la realidad de la materia, de la psiquis, como los recuerdos biográficos, perinatales, transpersonales, arquetípicos y cuánticos, o de la complejidad, vemos que estamos adentrándonos en el campo de la energía, pues los procesos de la interacción del sistema neurológico producido en la relación mente-cuerpo funciona en el campo de los niveles cuánticos de energía, y esto es, ni más ni menos, decir que se está muy cercano al campo de la física. Es un encuentro entre la física y la psicología en un nivel o campo de energía de la conciencia. Modelación matemática de un instante de conciencia. Para integrar los componentes del cuerpo y de la mente en una modelación matemática de estos elementos de la conciencia, con el propósito de comunicar, comprender y crear una condición adecuada que permita obtener el mayor provecho en la aplicación práctica de lo reseñado en estrategias de evolución, sería conveniente establecer primero el contexto. El contexto nos sitúa en el estado de comunicarnos lo que vendrá con el desarrollo del proceso de la conciencia. En él se despliega la estructura de la conciencia en un modelo de percepción de la realidad como resultado de una combinación de un medio y un proceso que deben efectuarse para acceder a la experiencia consciente o desintegración de la energía de conciencia. Se menciona la similitud del instante de conciencia con la estructura del átomo. Así, al comparar la famosa fórmula de Einstein, E es igual a mc cuadrado, con la energía de conciencia, podríamos generar un modelo que contemple la relación de la física con la conciencia. A continuación, comprendemos que para generar la energía de conciencia, además de un medio que en nuestro caso se trata de nuestro cerebro o masa cerebral,
necesitamos también de un proceso autónomo que debemos efectuar mediante una combinación de elementos simples para generar así un sistema autopoyético de estructura disipativa. Esto de que la experiencia consciente emerja de procesos neurológicos efectuados en la materia cerebral se puede ilustrar con el ejemplo de Frijos Capra sobre la estructura y propiedad del azúcar. Al unir de cierta forma átomos de carbono, oxígeno e hidrógeno para formar azúcar, el compuesto resultante tiene sabor dulce, que ninguno de sus componentes lo tiene, pero emerge de la interacción de ellos. Más aún, el sabor dulce surge como sensación al interactuar con las papilas gustativas, es decir, es una propiedad emergente de la actividad neural corporizada. Los elementos a combinar son las etapas que comprende el proceso de ocurrencia de un instante de conciencia y se despliegan en 3 ámbitos. Una intención que inicia el proceso, le sigue la imaginación o visualización o rememorización que converge en sincronización con sensaciones de sonido o tacto que debemos repetir en el tiempo. De la interacción de todos estos elementos podemos generar un modelo matemático expresado en la estructura siguiente. Si recordamos que en física E es igual a mc cuadrado, entonces en el campo de la conciencia tenemos experiencia consciente es igual a energía de conciencia. Y energía de conciencia es igual a masa o estructura cerebral por proceso autonómico. Si definimos proceso autonómico es igual a intención más reconocimiento por sensación al cuadrado, entonces energía de conciencia es igual a masa cerebral por intención más reconocimiento por sensación al cuadrado. Sabemos que la desintegración del átomo de la materia genera una inmensa energía. Asimismo, la interacción del proceso autonómico en la masa o estructura cerebral genera un enorme despliegue de información que está oculta al interior de nuestro cerebro. Entonces podemos juntar ambas ecuaciones de características similares, aunque una pertenece al campo de la física y la otra al campo de la psicología. Otra forma de expresar esta relación compleja es asimilar parte de los componentes de dichas variables, proceso autonómico, con los conceptos de la geometría fractal. La serie de Julia, fractales matemáticos, representa imágenes fractales complejas generadas matemáticamente por procesos iterativos simples entre una variable compleja y una constante compleja. Ahora, si consideramos a la constante C como la imagen intencional inicial del proceso autonómico y la variable Z compuesta por las variables de reconocimiento R y de sensación S, tenemos que proceso autonómico es igual a intención más reconocimiento por sensación al cuadrado. Entonces, si Z tiende a Z cuadrado más C, se puede expresar también como R por S tiende a R por S al cuadrado más I. Esta expresión señala que el proceso iterativo de una imagen I frente a la variable de reconocimiento R interactuando con S generan sucesivamente un complejo patrón de imágenes que se mueve en un horizonte de probabilidades atraídas por la imagen intencional inicial I. Como vemos, la repetición de patrones que implica una estructura fractal se genera por reglas muy simples que derivan hacia sistemas complejos. Como señala Frijos Capra, en la trama de la vida, ecuaciones sencillas pueden generar atractores extraños enormemente complejos y reglas sencillas de interacción dan lugar a estructuras más complicadas que lo que podríamos imaginar jamás. Por último, desde el punto de vista de la práctica de un proceso conexionista, es decir, de interacción de módulos en el proceso autonómico, tenemos la siguiente expresión. Proceso autonómico es igual a módulo verbal más módulo periverbal por módulo transverbal
al cuadrado. Esta expresión describe la creación o emergencia de un elemento global a partir de la interferencia continua en el tiempo de elementos simples. Redes neuronales artificiales. En inteligencia artificial se utilizan herramientas que muestran similares comportamientos a las redes neuronales biológicas. De ahí que se les denomina de similar forma redes neuronales artificiales. Al igual que las redes neuronales biológicas, las redes neuronales artificiales tienen un funcionamiento complejo con características no lineales y autoorganizativas, dado el gran número de unidades o partículas del sistema. El proceso de la red neuronal artificial contempla capas de entrada, capa oculta y capa de salida, con sus correspondientes funciones de propagación, transferencia y activación. La función de propagación más común consiste en la sumatoria de todas las entradas multiplicada por los pesos de las conexiones más un valor de sesgo o vías. La función de transferencia se aplica al resultado de la función de propagación y normalmente consiste en una función de salida. La función de activación, en caso de que exista, activa o desactiva la salida de esta neurona. Las redes neuronales artificiales que nos interesa acá son las redes recurrentes o recursivas, no supervisadas o autoorganizativas, sabiendo que existen otros tipos de redes, como la propagación hacia adelante, de aprendizaje supervisado y por refuerzo. En el aprendizaje no supervisado, a la red se le proporcionan únicamente los estímulos de entrada y ella ajusta los pesos de sus interconexiones utilizando solamente los estímulos y la salida calculada por la red. El modelo de red neuronal artificial contempla datos de entrada de variables internas dependientes y externas independientes que se hacen interactuar en dos etapas. La primera univariable con aprendizaje de optimización de enjambre de partículas para en la segunda etapa multivariable con aprendizaje también de optimización de enjambre de partículas. En redes neuronales parcialmente recurrentes o recursivas existen neuronas de contexto o memoria en la entrada del sistema junto a las neuronas de entrada. Ventaja de las redes neuronales. Debido a su constitución y a su fundamento, las redes neuronales artificiales presentan un gran número de características semejantes a las del cerebro. Aprendizaje adaptativo. Capacidad de aprender a realizar tareas basadas en un entrenamiento o en una experiencia inicial. Autoorganización. Una red neuronal puede crear su propia organización o representación de la información que recibe mediante una etapa de aprendizaje. Tolerancia a fallos. La destrucción parcial de una red conduce a una degradación de su estructura. Sin embargo, algunas capacidades de la red se pueden retener incluso sufriendo un gran daño. Operación en tiempo real. Los cómputos neuronales pueden ser realizados en paralelo. Similitud entre redes neuronales artificiales y el modelo neuroeducativo de imaginación autoorganizativo NEIA. De acuerdo a las características y funcionalidad de las redes neuronales artificiales, podemos asociarlas con el modelo NEIA. Son sistemas complejos no lineales autoorganizativos. Tienen gran cantidad de unidades, 100.000 millones de neuronas. Procesos en etapas, entrada, aprendizaje de transición, aprendizaje de activación, salida. Intención, reconocimiento, sincronía neural, respuesta. Pesos de neuronas, atractores. Variables internas y externas, imaginación, sonidos. Contextos y tiempos, intencionalidad.